tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Arrancamos con Criterio Periodístico y esta semana vamos a hablar, por supuesto, de nuestro héroe máximo, el general Martín Miguel de Güemes. Y para hacerlo hemos convocado al historiador y también chosno nieto del general, el señor Martín Miguel de Güemes Arrúa Barrena, quien gentilmente nos visita. Bienvenido, Martín. Hola, un gusto verte. Mucho tiempo sin verte, siempre es lindo charlar contigo. ¿Cómo no? Encantado. Bueno, llega esta época y aunque somos medio ingratos, ¿no? Porque esperamos que llegue mayo, que llegue junio, para volver a hablar de nuestro general, pero siempre el sentimiento está. Habría que establecer, si se quiere, un calendario inclusive de recordaciones de fechas de Güemes, ¿no? Bueno, nosotros con el Instituto Güemesiano estamos todo el año. Claro. La verdad que con actividades en Salta, en el norte, en todo el país. Y por supuesto con charlas en escuelas, en colegios, en universidades, centros culturales, tradicionalistas. También todo el año escribiendo y bueno, también buscando reflexionar sobre el pensamiento y la acción de Güemes y de la importancia para Salta, ¿no? Y para el norte, para el país y para Sudamérica. Cuando hablamos de la importancia para Salta y para Sudamérica, hablamos de una figura que en un principio nadie la tenía registrada hasta que aparece en la historia justamente interviniendo, ¿no? Físicamente. Bueno, en realidad no la tenían presente porque... Sobre todo en el centro del país. Hubo una política educativa, una política de la historia, donde el centro era Buenos Aires. Incluso ni siquiera Córdoba. Estoy hablando de Buenos Aires como centro de irradiación de un pensamiento histórico que era el que fortalecía la posibilidad de que Buenos Aires mandara sobre las provincias. E incluso las provincias mismas, las actuales provincias, son territorios divididos. Claro. Porque Salta fue Salta cuando Salta era la ciudad capital de la Intendencia de Salta del Tucumán en época del Virreinato del Río de la Plata. Y que abarcaba Tucumán, Salta, Jujuy, claro, y Tarija. Y Tarija. Entonces, ahí era un centro político, económico y social de gran importancia. Yo digo siempre, hay lugares comunes, ¿no? Hay como una inercia mental cuando se habla de la guerra de independencia y se habla de Güemes. Entonces dice, Güemes tenía una escasez de dinero, una guerra de recursos. Claro que tuvo una guerra de recursos porque no apoyaba a Buenos Aires, pero Salta era rica. ¿Cómo podría haber resistido, yo diría, 4 invasiones realistas de más de 5.000 hombres? Claro. Sin recursos. Sin recursos, no se podía. Y encima, pensemos, el ejército de San Martín tuvo 4.800 hombres. Acá se rechazaron 4 invasiones de 5.000 hombres. Y se las derrotaron y se las persiguieron. Ahora, ¿cómo hizo, sobre todo en la etapa que le tocó a Güemes? Porque la primera fue la epopeya belgraniana, que esa se conoce, el éxodo jujeño, que es una retirada, sí. El combate de las piedras, la batalla de Tucumán, que es una batalla que para la marea, digamos, Sí. y la batalla de Salta, que fue la batalla más importante en cuanto a derrota total de un ejército, ¿no? En toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, yo creo. No hubo una derrota así tan contundente. Y con tanta cantidad de combatientes de ambos lados también. En realidad, los hombres de Tristán no llegaban a 4.000 hombres. Esto lo estoy haciendo en una comparación, ¿no? Real, aparte documentada. Y eran americanos. Es decir, el ejército de Tristán estaba compuesto por muy pocos españoles, realistas, porque estaban combatiendo contra Napoleón. Napoleón había invadido la península ibérica. Pero después viene la invasión de Pezuela, que es una invasión poderosa. Ahí San Martín es el que manda, y San Martín es el que lo designa a Güemes jefe de la vanguardia del ejército del norte. Y esa vanguardia, esa que Güemes supo elegir perfectamente sus hombres, que eran hombres de la frontera, como decíamos en Salta antes, zona de Metanos, esa fuerza lo corrió a Pezuela. Cuando viene la poderosa invasión de la Serna, que fue la más importante, mucho más que la de Tristán y mucho más que la de Pezuela, más de 5.000 hombres entraron en Salta, más los 4.000 que quedaron en el Alto Perú, acá se le hizo una derrota total.
hubo 40 combates, no escaramuzas ni guerrillas, combates. Tan y más grandes que el combate de San Lorenzo que siempre recordamos de San Martín. Sí. Bueno, y la táctica genial de Güemes, de organización de sus milicias, lo obligó a De la Serna en 40 días a retirarse, cuando él venía con unas ínfulas de militar exitoso y de conocimiento. Dice, Pezuela le dice, cuidado con la guerra de los gauchos, le dice, porque ya lo habían corrido. Claro. Y entonces la Serna le dice, no serán los rotosos gauchos de Salta los que me paren. En 40 días estamos en Buenos Aires, se acabó la revolución, se acabó San Martín, no va a poder cruzar los Andes, y en 40 días, 40 combates. Ahora me quedo con lo que decías, un ejército medianamente preparado, aunque sean reclutas, ¿sí? Que venían con los realistas, y un conglomerado de patriotas, que no era un ejército en sí formado como tal, ¿no? Bueno, justamente te estaba diciendo, el ejército realista de la Serna no era de reclutas, era un ejército preparado como los mejores de su momento. Pero con reclutas americanos, quiero decir. No, ese fue el anterior. Ajá. Ese es el de Tristán. Ese es el de Pezuela. El de la Serna ya no es igual porque ya Napoleón había sido rechazado. O sea, que ya viene el ejército Ya, pleno. claro, ya viene en pleno a las fuerzas militares españolas con los cuerpos de húsares, cántabros, un montón de tropas muy importantes. Y el ejército de Güemes, que está todo en un archivo, todos los hombres, todos los nombres, casi... ¿Dónde se puede ver eso, Martín? Está en la obra Güemes documentado, desde el Archivo Histórico de la Nación, la obra, el documento. Son 6.000 hombres, con un cuerpo de élite de caballería formidable que le llamó Infernales, sí. Y después con cuerpos distribuidos y con gran organización militar. Por eso lo derrotan a la Serna. Ahora, pensando en lo que decías, ¿no? De este archivo que existe, que está y que está materializado, si bien tenemos un lindo monumento a los gauchos en la entrada de nuestra ciudad, que bueno sería hacer, como se hizo también en algunos otros lugares también, un monumento con el nombre de cada uno y que todos los descendientes tengan el orgullo también de ir allí a rendir homenaje a sus héroes particulares y a nuestros héroes en general, ¿no? Ese fue mi sueño, que no lo pude cumplir cuando yo integraba la comisión década bicentenaria que caminó hacia el bicentenario de Güemes. Mi sueño era poder reclutar durante mucho tiempo nombres que fueran semejantes y que hay seguro en Salta, sí. Y que podían ser o no podían ser descendientes, pero estando ante el monumento a Güemes, pudiera alguien gritar, Sargento Masmani, presente mi general. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué eso? Porque ese es un factor de integración. Totalmente. Es un factor de integración que hay descendientes de Güemes, como en mi caso y otros más, hay descendientes de los oficiales, pero hay descendientes de los gauchos también. Y sin los gauchos no se hacía, la gaucho miliciano, ¿no? Ahora, además, es como que le pones a la gente, ¿sí? El honor y la responsabilidad de la herencia de la historia. Bueno, eso es clave porque, más que nada, el honor lo tienen que ganar, ¿no? Porque el honor se gana un poco. Yo digo, se gana en el día a día y hay mucha gente que lo tiene al honor. Pero lo importante es el sentido de arraigo, el sentido de pertenencia, el sentido de amor a la querencia que hay, ¿no? Sí. Pero con una apertura mental hacia la patria grande, ¿no? Que fue lo que defendieron ellos. Esa victoria contra la Serna le permite a San Martín cruzar los Andes, libertar Chile y Perú. San Martín escribió de puño y letra, que no lo hacía siempre, cuando triunfó en Maipú, le mandó a Güemes informándole que habían ganado y consecuentemente era muy probable que pudieran ya correrlos a la Serna para atrás. Claro. Y lo corrieron, pero a Güemes le faltó recursos que no apoyaban de ciertos sectores y bueno, esto fue... Y después viene la invasión de Canteraki y Ramírez en el 20. Otra tan grande, pero en plena anarquía del país. ¿Y ya estaba Güemes enfermo? ¿Estaba, si se quiere, disminuido en algún tipo? No. Para esa época. No, en el año 20 no. Güemes está en plena plenitud de su capacidad militar y de su capacidad mental y sobre todo de su experiencia militar que fue formidable, porque Canteraki y Ramírez entran con un ejército muy fuerte
tratando de hacer lo mismo que quiso hacer la Serna. Por eso las invasiones son cuando tenían un objetivo mucho más grande que las incursiones. Hubo muchas incursiones, ¿no? Bueno, esa invasión de Canteraki y Ramírez, el país estaba... Que también entra por Perú. Vienen desde el Alto Perú, que era la actual Bolivia, y desde Lima mucho, y por el mar también. Uh-huh. En Buenos Aires había un conflicto que es raro, ¿no? Porque no pasó nunca en nuestra historia que estuviéramos divididos y peleados y enfrentados por intereses chicos, intereses grandes, intereses medianos, y desde afuera incentivando nuestra división. Claro. Y Güemes tuvo que afrontar solo con sus fuerzas esto y los derrotó. Con una nueva estrategia militar que fue formidable, que fue armar corsarios terrestres. Ajá. En lugar, Güemes conocía la historia de los corsarios, la Argentina fue uno de los países, eso me comentaba el capitán de fragata Jorge Sáenz, que era un gran estudioso, que la Argentina fue el país que tuvo más corsarios en la guerra, durante la época de la guerra de independencia. Los corsarios tenían, digamos, el gobierno le daba facultades de combatir y de apropiarse de los botines, transmitiéndole al gobierno también aparte, con instrucciones precisas de lo que debían hacer. Güemes, como lo conoció a Bullard cuando vino en el 14 desde Buenos Aires, vino con Bullard. Bullard era marino. ¿Qué podían hablar dos militares con el aburrimiento de recorrer durante 4 meses a caballo desde Buenos Aires acá? Hablaron de la guerra. Y ahí Güemes... Y de tácticas y demás. Claro, y ahí Güemes se quedó con la cabeza pensando esto. Y cuando invadió Canteraki y Ramírez, dijo, no vamos a hacer lo de siempre. Dejarlos entrar a las ciudades, rodearlos y después atacarlos. No, esta vez no, porque ya tenía enemigos internos. Claro. Entonces ya era más difícil. Los dejó entrar con la táctica de los españoles que creyeron que Güemes no se iba a dar cuenta, que iba a entrar por el camino de las Cuestas y salir directamente a Tucumán. El camino de las Cuestas es por la zona donde ahora van, ayer fueron a la finca La Cruz, claro, y todo eso. La cabalgata. Ahí armó corsarios y les dio una paliza tremenda. Se tuvieron que retirar y San Martín le había pedido que los deje entrar. San Martín quería que entren para que cuando él desembarcara en Lima, esas fuerzas no fueran a atacarlo a él. Entonces Güemes los tenía que contener, pero dejarlos entrar. Y los dejó hasta que los gauchos mismos... Los gauchos estaban experimentados en la guerra, eran militares. Y conocían el terreno, que era lo más importante. El terreno y las armas. Son 10 años de guerra. En 10 años de guerra, si a vos te ponen un cuchillo, vos en los 10 años de guerra ese cuchillo se convierte en un arma terrible porque vos sos un adiestrado en el arte de la guerra. Martín, te pido 2 segundos, hacemos una breve pausa. Venimos para hablar un poquitito más de la historia del general Martín Miguel de Güemes, de su legado y también de lo que viene, por supuesto, como homenaje en este mes de julio. No se vaya. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó Laburaya, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta.
Este verano seguimos renovando el pase libre estudiantil. Unos 120.000 chicos de todos los niveles educativos recibirán una vez más la gratuidad del transporte en un esfuerzo de la provincia para que culminen toda su formación. Porque estamos convencidos que cada pase libre es una oportunidad más para afianzar su futuro y el futuro de la provincia. Y recordá que al pase libre lo cuidamos entre todos. Saeta, Gobierno de Salta. Seguimos construyendo futuro. Una comunidad que forma líderes y transforma realidades. Somos Ucasali. ¿Sabías que lo que tirás por el inodoro o la pileta puede volver a tu casa? Toallitas, aceites, pañales y residuos sólidos tapan la red cloacal y provocan desbordes. El aceite es un enemigo silencioso. Se endurece y bloquea las cañerías. Cuidar el sistema es responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. En Salta, la salud pública da un paso histórico hacia el futuro. Con Médico en tu Casa, llevamos la innovación del hospital digital directo a cada hogar. Nuestros agentes sanitarios, a través de dispositivos conectados al sistema de salud, cargan la información en tiempo real y detectan factores de riesgo al instante, sin esperas y sin traslados innecesarios. Porque en Salta, la tecnología tiene un solo objetivo: cuidar la vida de cada salteño. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. Con criterio periodístico, charlando con Martín Güemes, @Rena, historiador, que bueno, están trabajando además con el Instituto Güemesiano con distintas actividades en este mes. Una de ellas va a ser por el Día del Escritor. Efectivamente, nosotros como instituto, el instituto tiene más de 50 años, nació cuando se hizo un encuentro de historiadores muy importante, con 3 conferencias magistrales y una discusión también muy movida. Y después, al año siguiente, nació el instituto. El instituto tiene 38 boletines, tenemos 2 que lo hicieron en la gestión anterior, en la de Ercina Nagamoel, y resulta que no lo hemos podido editar por falta de plata, indudablemente. Pero yo reemplacé eso con un canal YouTube que se llama Contado por Güemes. En 34 episodios de 5 minutos cuento la vida de Güemes, mi experiencia en la investigación, en el estudio y todo lo demás. Y me quedé siempre, a mí hay una figura que siempre me atrajo peligrosamente, digamos, que fue la figura de Lugones. Lugones es una figura difamada. Leopoldo Lugones, difamada por su actuación política, sobre todo a partir de su discurso que dio en la batalla el aniversario de la batalla de Ayacucho, los 100 años de Ayacucho, en Lima. Él lanzó un discurso tremendo sobre la hora de la espada, de que nuestra América se había hecho con la espada, y tenía razón. Y entonces, pero claro, acá en la Argentina gobernaba, digamos, bien, Marcelo T. de Alvear estaba haciendo varias obras importantes, y ese discurso fue como un relámpago
en la paz No cayó bien. democrática y republicana. No es que no cayó bien. Lo que pasó fue que poco a poco, cuando se produce la crisis de 1929, crisis mundial, se produce que Hipólito Yrigoyen está también anciano, con problemas, la Argentina con muchos problemas que no se resolvían, aparecieron los militares y dijeron, es la hora de la espada. Y entonces fue el golpe de 1930, es decir, el ideólogo, de alguna manera, poeta del golpe de 1930 fue Lugones, lo cual lo hace ser una figura compleja por las consecuencias que tuvo a lo largo de nuestra historia las irrupciones militares. Imagínate, cómo no va a ser criticado. Y se hace entonces esta charla para hablar de él. Claro, nosotros lo hemos levantado por una razón, es decir, lo recordamos. Pues yo digo, si lo recuerdan a Borges, que también habló pésimo de muchas cosas, y que Borges consideraba que Lugones era un genio, y lo dijo reiteradamente, los dos grandes poetas que tuvimos en el siglo XIX fue José Hernández, y en el XX fue Lugones. José Hernández le pone a su libro Martín Fierro, Martín por Martín Güemes. Y Lugones escribe La Guerra Gaucha, un libro formidable. Lo que pasa que necesitas hoy, con la poca vocabulario que hay, que se ha ido perdiendo, necesitas estar con un diccionario al lado. A mí me pasa a veces, lo estoy leyendo, a pesar de que creo que tengo un cierto vocabulario por lectura, tengo que estudiarlo. Ahora, es un hombre formidable, estuvo en Salta, allá por 1894, antes de escribir La Guerra Gaucha, que la escribió en 1906, y subió al Cerro San Bernardo con un grupo de 100 poetas. Era una especie de cruzada patriótica. Y él fue el que no se iba al Cerro San Bernardo, no se iba a la cima, estaba todo monte. Y él decidió ir, y en esa noche que estuvo en el San Bernardo, seguramente una noche de luna, pudo ver todo el valle y pintó el amanecer. Se quedaron dos poetas, habrán libado bastante, y Lugones describió el amanecer después en La Guerra Gaucha. Una cosa bellísima poéticamente, ¿no? Esto va a ser el día 13. Nosotros lo vamos a hacer el día sábado 13 de junio, Día del Escritor, que es en homenaje a Leopoldo Lugones, o en evocación de Leopoldo Lugones. Nos vamos a recordarlo, pero vamos a hacerlo con 3 poetas. Y con 3 poetas distintos, de distinta procedencia social y de distinta manera de encarar la poesía salteña, que siempre ha sido riquísima. Uno está Juana Werman, David Sloski, y hemos traído un tucumano excepcional que se llama Horacio Gallo, que es un poeta épico. O sea que ellos van a hablar de Güemes y de su poesía. Y a mí me va a tocar, como presidente del instituto, hacer una semblanza de Lugones. ¿Y por qué Lugones? ¿Por qué el Día del Escritor cuando se hacen, como el Día del Periodista, por ejemplo? El Día del Periodista, que fue ayer, te saludo, y como colega también, porque yo tuve muchos años haciendo... todos recuerdan a Mariano Moreno y nadie recuerda al primer periodista salteño, que fue Manuel Antonio de Castro, que fue el maestro de Güemes, el amigo de Belgrano, amigo de San Martín, un hombre excepcional. Pero no, acordamos de Mariano Moreno. ¿Y sabés qué fue Mariano Moreno? El hombre que echó a todos los diputados del interior y nació ahí el enfrentamiento entre unitarios y federales años después. Bueno, pero somos así, olvidamos. Tal cual. Y Lugones es un hombre que nace en un pueblo de Córdoba, que es la Villa María del Río Seco. Yo fui a conocer la casa de Lugones en un pase que hice de noche, y me fui hasta la casa para ver la luna que habrá visto Lugones en esa calle, ¿no? Y Lugones expresa nada más que esto, y eso para mí: en la Villa María del Río Seco, al pie del cerro del Romero nací, y es todo cuanto diré de mí, pues no soy más que un eco del canto natal que llevo en mí. Qué bueno. Es una cosa excepcional. Con eso ya es un genio. Te paso a otra de las actividades revolucionarias, Flores Rojas. ¿De qué se trata? Bueno, este es un grupo de chicas amigas, 2 salteñas y 2 de Córdoba, que han preparado una obra teatral que tuvo mucho éxito en Córdoba, que ha sido premiada también, y va a ser en la sala Juan Carlos Dávalos, el día 24 de junio, a las 9 de la noche. La obra trata de 2 mujeres, Macacha Güemes y Carmen Puch, la mujer de General Güemes. Una mujer excepcional,
en cuanto a la guerra, la jefa de inteligencia del general Güemes, Sí. y la otra su esposa, que murió por patriota, porque Carmen Puch fue perseguida por los realistas y murió al año de la muerte de Güemes, no como dice el poeta para sublimar, sino murió por la enfermedad que se agarró en el viaje. ¿En dónde Vamos a- muere Carmen Puch? ¿Cómo? ¿Dónde muere? En Rosario de la Frontera. Allí eran los Puch. Ahí, por eso Güemes hasta último momento tuvo ella al lado de él, pero cuando se dio cuenta del peligro, se me baja el poncho y el micrófono, Sí. ¿no? Ahí estamos. Ya no me van a escuchar después. Y bueno, muere ahí en Rosario de la Frontera. Y los dos hijos, mi tatarabuelo entre Sí. ellos, tenían 5 años cuando murió el mayor, cuando murió Güemes, y tenía 3 mi tatarabuelo. Y esa persecución que le hicieron a Carmen, mi tatarabuelo iba enfermo, iba con fiebre. Y murió el más chiquito, había un bebito Claro. que murió, así que fue tremenda la vida. La guerra es terrible, y si la guerra se hace en procura de la libertad y de una independencia de un pueblo, cuesta tanto, pero tanto, que hasta el día de hoy no lo tenemos. Bien, nos quedan muy pocos minutos y no quiero que dejes de hablar de esto, la memoria de la sangre. ¿De qué se trata? Bueno, hace mucho tiempo que vengo escribiendo algunos ensayos relacionados con mi vivencia histórica de lugares Sí. y de cosas que he hecho. Por ejemplo, la memoria de la sangre va a empezar con un reportaje al general Güemes. Como me aprendí de memoria, yo ya no sé si hablo yo o habla Güemes a veces cuando doy charlas, me aprendí de memoria la capacidad que tenía él poética y de conocimiento, por eso él entusiasmaba a los gauchos, porque les tocaba el corazón. Entonces escribí un reportaje cuando cumplí 60 años y había hecho muchos años de periodismo, le voy a reportear a Güemes. Y le hice un reportaje. Ahora lo arreglé, es decir, le di otra vez. Adaptado. Lo adapté. Y después el epílogo, porque más fue un viaje que hice a la finca La Cruz, donde me entristeció porque estaba abandonada, ahora es un museo, y entonces empecé a imaginarme un encuentro entre un descendiente de los gauchos y un descendiente de Güemes, en otro tiempo. Y en otro tiempo está un gaucho que le tiene que informar a Güemes que habían entrado los realistas y que muere por un ataque y no puede llegar a la información a Güemes, y entonces termina Güemes diciendo: a caballo mis gauchos, vamos a Salta. Y yo digo, marchaba hacia la muerte. Pero ese es un relato. Así termina. Lo demás del medio se lo voy a dejar. El libro calentito todavía no está terminado. Obviamente hoy lo terminaste de escribir, Hoy lo pero falta terminé corrección y vamos, demás. con gran ayuda Bueno, de lo mundo vamos a esperar. gráfico. Cuando esté, te pido que nos acerque para que lo promocionemos también. ¿Cómo no? Gracias, Martín. Un gusto, ¿eh? Martín Güemes, @Barrena con nosotros, historiador. Nosotros nos vamos siempre recordando a nuestro héroe gaucho, más en el mes de junio. Gracias por haber estado. Nos encontramos en cualquier momento. Que Dios los bendiga.